Continuamos con Sentido Común. Tengo el placer de presentar a Gila Bilker, que la conocí discutiendo en la radio con nuestro amigo en común Daniel Iboscus, y que también es otra de las personas que cada vez que uno la escucha lo ayuda a ponerse en la palmera adecuada, a ubicarse como corresponde dentro de una situación social, institucional, que todos los días te da una nueva incertidumbre. Gila, ¿cómo estás? Un placer estar con vos, Cancelare, y tantos elogios en la presentación. Merecidos, bueno, merecidos. Bueno, gracias. Yo lo que vengo viendo desde hace mucho tiempo, y también lo discuto, y vos lo sabés, tanto en público como en privado, es esta percepción que tengo que nosotros vivimos en una burbuja donde el vecino de al lado de casa está en otro canal y tiene otros padecimientos, tiene padecimientos directamente. Que yo lo veo también en algo muy ilustrativo, como fue que a la vicepresidenta quisieron matarla y la gente todavía cree cualquier cosa, menos que quisieron matarla. ¿Hasta dónde llega esa incredulidad social sobre las instituciones, sobre la dirigencia? ¿Vos ves que puede llegar a provocar algún cisma, no digo como el de 2001, pero sí algo grave que modifique el estatus que tenemos? Mira, la situación no es fácil, o sea, vos lo sabés, ¿no? Digamos, o sea, el divorcio del mundo político, de la vida cotidiana de la ciudadanía, de los electores, llamémoslo como de distintos modos según qué vínculo tengan con esa figura política, ¿no? Digamos, electores por ahí en periodo electoral, ciudadanos en periodo, por fuera de los periodos electorales. Está quebrado, ¿viste? O sea, hay un velo ahí de dificultad para generar ida y vuelta, para generar, digo, así como hay problemas de convivencia en Argentina en general, vos ves problemas de convivencia política, también hay problemas de convivencia entre ciudadanía y política. Cuando te digo problemas de convivencia, es problema de ida y vuelta, ¿no? Digamos, o sea, yo te diría mundos casi autonomizados. Por supuesto, vos tenés los segmentos más duros, en todos los espacios políticos esos espacios existen. Ahí el vínculo goza de una salud rebosante, ¿no? Digamos, porque de alguna manera es una ciudadanía hiperinteresada, hipercomprometida, que habla un idioma similar, pero después tenés este problema de las burbujas, ¿no? Así como hay burbujas por segmento político, también está emburbujada la política y la ciudadanía, ¿no? Digamos, como si siguiesen carriles distintos. Vos hoy, digo, por supuesto, el tema central es el tema bolsillo. Pareciera parece como una verdad de perogrullo, ¿no? Digamos, 9 de cada 10 argentinos están que llegan a fin de mes a duras penas o no llegan, solo 1 de cada 10 llega con holgura, ¿no? Digamos, son los que tienen capacidad de ahorro. Es una situación delicada, ¿no? Digamos, estos relevamientos de cómo llega a fin de mes capacidad de ahorro es algo que venimos haciendo hace un tiempo y que sistemáticamente se mantiene en los mismos volúmenes, solo que se va incrementando la gente que manifiesta tener dificultad para llegar a fin de mes. Entonces, lo que pareciera o lo que se ve en los estudios cualitativos nuestros, lo que nosotros relevamos es una necesidad imperiosa de hablar de ese cotidiano difícil y al mismo tiempo una mirada sobre la política absolutamente autocentrada, ¿no? Entonces, y es un fenómeno que le pega oficialismo y también le pega oposición, ¿no? Digamos, ven al oficialismo más interesado en hablar del juicio o del atentado, o ven a la oposición más interesada en usar eso para discutirles, ven a los medios como una, a ver, que les sirve esta dinámica porque venden, ¿no? Digamos, porque genera noticia que de alguna manera se consuma. El neutro no lo ve nadie, necesitas vos ratificar tu pensamiento en un canal. Bueno, no, el neutro se elabora, digamos. El grueso de los entrevistados se ubican en un lugar de neutralidad y lo que te dicen es, miro todos los canales. Los segmentos muy duros
tienen una identificación profunda con los canales, como lo tienen con sus dirigentes. Entonces, tenés gente que te dice, no, C5N no se puede ver, no, La Nación Más no se puede ver. O sea, de los dos modos, como dos emblemas de posiciones claras, contundentes, que representan intereses, que representan posiciones. Pero en general lo que domina es hay información con sesgo, y yo tengo que armarme mi propio diario. Entonces, ¿qué hago? La teoría de las dos campanas, el zapping, cuando algo me hace ruido busco en internet. Digo, esa posición que es de un consumo activo de noticias o de un consumo consciente de noticias, es algo que, bueno, el grueso de los ciudadanos manifiestan tener, sobre todo los segmentos más blandos, ¿no? Digamos, los segmentos... es lo que yo denomino, la gente actúa de gente. En un momento determinado no le preocupa lo que está viendo ni lo está escuchando, sino que está pensando qué voy a cocinar a la noche, cómo lo ayudo con la tarea a mi hijo o cómo hago para... Pero además, escúchame, absolutamente, vos fíjate los ratings de los canales de cable y fíjate el rating de las novelas turcas, ¿no? Digamos, entonces, digo, hay algo de la vida cotidiana que, bueno, que además esto está perfecto, digamos, o sea, yo creo que ese no es el problema, no es el problema que haya un interés en otros temas que no sean la política, sino esta cosa que sí es un poco más preocupante, que es la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad, la distancia, la lejanía, ¿no? El mirar la política como si fuese un teatro. Y esa idea del teatro, esa burbuja, digamos, es lo que te marca Pero un teatro al cual nunca puedo asistir. Bueno, por eso. Porque del cual no sos protagonista. A lo sumo puedes ser espectador. Por eso la idea del teatro es buena. O sea, no es una idea de temas que te involucren, convoquen, llamen a la... ¿Y no se va a cansar la gente en un momento? Bueno, un poco pasa, digamos, o sea, pasa en Argentina, también pasa en otras partes del mundo, ¿no? Digamos, pero en otra parte del mundo, cuando pasa, estuve justo en este mes pasado, estuve en otras partes del mundo, y me doy cuenta que por más que pasen Brexit, ultraderechas, discusiones absurdas, lo que está abajo de todo ese ruido funciona. Bueno, mira, acá hay una cosa que sí, digo, a ver, cuando yo decía pasa acá, pasa en todas partes del mundo, no te dije qué es lo que pasa y estaba pensando, o sea, pasan muchas cosas que son similares, pero estaba pensando en la escena de participación electoral, el voto. O sea, la democracia, ¿sigue funcionando la convocatoria democrática como un fenómeno para dirimir los conflictos sociales, para marcar rumbos, para ordenar el país? Bueno, lo que estamos viendo es la participación viene decreciendo. O sea, vos tenés acá una salida que va, o sea, el procesamiento de todo este divorcio va por dos carriles. Va por el lado de la indignación, el enojo fuerte, que por lo general eso lo que mueve son los nuevos emergentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, Milei de alguna manera capitaliza esa indignación. Y por el otro lado, la desafección, la desesperanza, y eso es dificultad para ir a participar. No quieren participar, no quieren ir a elegir. Que es lo que vos viste como, bueno, una caída en la participación, en la asistencia el día de la votación, la participación a ir a emitir su opinión, su voto, su decisión. Bueno, eso es desafección. Entonces vos tenés el que está decepcionado, desafectado, triste, que es casi como un nihilismo pasivo, es el nihilismo que los deja en la inacción, y tenés los otros que no creen en nada y están en un nihilismo activo, un nihilismo destructor, si querés, ¿no? Digamos, que buscan propuestas que de alguna manera son acusadoras, destructoras, ¿no? Digamos, esta cosa de, digo, por algo interpela tanto la idea de la casta. Ahora, los dos son nihilismos, uno es activo, otro es pasivo, son dos formas de procesar ese divorcio. Yo lo que creo es que es probable que en estas elecciones nosotros sigamos viendo una caída de la escena de participación. También es cierto que aparece un nuevo candidato que interpela esos enojos. Hoy la composición electoral de Milei es una composición, ha cambiado la composición electoral de Milei. Me parece que ese es el dato más importante del último tiempo. Cuando te digo ha cambiado la composición electoral, era una figura que básicamente tendía a sacarle más al mundo de Juntos por el Cambio que al mundo del Frente de Todos, ¿no? Y esa distancia empezó siendo 5-1, se fue achicando, en el último tiempo se había estabilizado en un volumen de 2 por 1, o sea, por cada 2 votos que le sacaba
al mundo Juntos por el opositor Cambio. de Juntos, le sacaba 1 al oficialismo. Bueno, esto se empieza a equiparar, digamos, ¿no? O sea, yo te diría que están medio ahí. Vamos a contar un secreto del programa. Yo tengo la necesidad de hacer el editorial para que el entrevistado no me escuche y no quede impregnado de lo que yo digo. Hay veces que tengo la obligación de hacerlo delante del entrevistado porque no quiero demorarlo. Ahora, lo que dice Sheila, lo dijimos en el editorial. Es decir, ¿por qué? Porque tomé nota de un diálogo que acabo de tener con un dirigente oficialista, muy importante, donde él me termina aceptando mi teoría de decir, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes ya dejaron de representar lo que creían representar. En el 2015 esa gente terminó votando otra cosa. Les volvió a comprar el auto usado en el 2019 y de nuevo se dio cuenta que los traicionaron porque le vendieron un motor fallado y fundido. ¿Es así? Bueno, a ver, la idea de traición es difícil, ¿no? Digamos, yo creo que hay más ineficiencia, incapacidad. No cumplir con las expectativas, querés ponerlo. A ver, claramente el contrato electoral, o sea, ¿qué se dirimió en el 19? Bolsillo. Volver a poner el país en marcha, la heladera llena, el asado. O sea, se discutió una consigna, o se prometió una consigna que era mejora económica. De hecho, la principal crítica al gobierno saliente al gobierno anterior fue una crítica de carácter económica, muy fuerte. Y la verdad que los niveles de padecimiento social en ese momento se notaban, o sea, se veían, ¿no? Digamos, bueno, la verdad que la cosa no mejoró, más bien empeoró. Entonces, hubo una gran dificultad por parte de este gobierno para satisfacer esa demanda básica. Y de hecho yo te diría, el grueso de los electores que están en fuga, que están en esa zona de desencantamiento, si querés, algunos son desencantados, otros están en fuga, otros ya son fugados, tenés de todo ahí, y es un número que va creciendo, que yo creo que es la principal llamada de atención o de alerta para el oficialismo, mirar qué pasa con esos electores que en el 2021, en la última elección, representaban alrededor de 23 puntos, 22, 23 puntos. Hoy eso está muchísimo más arriba. Entonces, la pregunta es por qué se van. Y se van por temas, la respuesta para ese electorado en particular es por tema bolsillo, no es por temas de carácter político, no es por corrupción, no es por una serie de críticas que muchas veces enarbola la oposición, sino básicamente por el tema inflación. La inflación se lo devora todo, la inflación se devora el bolsillo, pero también se devora los electorados. O sea, a un oficialismo la inflación le devora al electorado. Y eso es un poco la escena que hoy ordena el grado de adhesión o desadhesión. Entonces, vos tenés, por ejemplo, el nuevo ministro haciendo una buena gestión. La verdad que volvió de su gira internacional con créditos, se decía Argentina nadie le presta, volvió con préstamos, es decir, Argentina vuelve a tener algo de confiabilidad, se vuelve a poner en la senda del crecimiento, volvió con inversiones. ¿Alcanza eso? O sea, la gestión espectacular. ¿Alcanza? Perdón. ¿Se vio? Cuando uno ha traicionado tantas veces la palabra, y en este caso cuando un país traicionó tantas veces la palabra, por más que le lleves ramos de flores todos los días, no convences. Bueno, yo creo que el problema es que el ramo de flores no aparece. El problema es que el ramo de flores no aparece. Vos pensás que están trayendo ramos de flores y el problema es que el ramo de flor no aparece. O sea, y no aparece porque, a ver, para empezar, porque un ramo de flores es algo suntuario. Y lo suntuario es justamente lo que está en achique. O sea, todos esos segmentos de clases medias que, a ver, hay una forma popular de autodefinición de la clase media, de autopercepción, que tiene que ver con el gustito. ¿Me puedo dar un gustito o no me puedo dar un gustito? Si me puedo dar un gustito, soy de clase media. No, digamos, es una de las formas de organización de la autopercepción de la clase media. La otra es, ¿hay algo arriba? ¿Hay algo abajo? Soy de clase media. ¿No? Digamos, hay otros que están peor, hay otros que están mejor, soy de clase media. El gustito es lo que hoy está en franca retracción. Entonces vos tenés ahí todo un segmento grandísimo de la población que ve su aspiracional, su modo de consumo, su cotidiano alterado.
O sea, vos recién dijiste la gente hace de gente. Peor, la gente hace de gente tratando de ser gente. Tratando de mantener el estatus de lo que imagina que es ser gente con un bolsillo que no alcanza para eso. Como creció creyendo que iba a ser su propia percepción. La última. Dale. Si vos tendrías que, no te digo, juguemos al juego de palabras que definan la realidad, pero ¿cómo verías este momento o cómo percibís que la sociedad lo percibe? Mira, hay una palabra que aparece mucho en los grupos focales que define el vínculo con la política, que es circo. Pero circo es la clase política, porque circo es la puesta en escena de la grieta, hacemos como que nos peleamos. Circo es la puesta en escena de nos interesa determinada cosa cuando no. Circo es, a ver, circo es una palabra... Vialidad, circo, por ejemplo. Vialidad es un ejemplo de circo absoluto, total, porque es algo que le permite a la oposición mostrarse en contra. Y el atentado también es circo. El atentado en parte también es circo, de hecho fue una de las palabras más usadas para referirse a eso. Por lo menos en un primer momento, después la cosa cambió, pero en un primer momento sí. Entonces, circo es también lo que permite que los medios puedan mostrar esa mise en scène, esta puesta en escena. Entonces, yo te diría circo e inflación, como dos palabras que hoy ordenan la realidad política argentina y el sentir mayoritario del argentino menos comprometido o con menos identidad política, ¿no? En sentido común tratamos de hacer poco circo, por más que yo a veces me exceda en mis apreciaciones. Con lo cual te agradezco muchísimo haber estado acá. Un placer. Y no te pregunté por candidato. A ver, como yo soy un convencido que la gente actúa de gente y piensa lo que va a comer ese mismo día y después va a emitir un voto. Sí. Después, lo que digamos un año antes. Falta mucho y no hay tablero. Y no hay tablero. Falta mucho. Y no hay cancha. No hay cancha, no hay tablero, no hay cancha. Gracias, Gila. Al revés. Tuvimos la oportunidad de darnos otro lujo.